andamos entrándole sin miedo a las noticias más importantes. Por cierto, le voy a pedir que octavice su televisión. ¿Qué significa octavizar su televisión? A ustedes que nos están escuchando en el 88.1 de FM, o ustedes que nos están viendo y escuchando en YouTube, en nuestro canal oficial La Octava, les voy a pedir que cuando lleguen a casa o en la oficina, reprogramen su televisión como si fuera nuevecita, para que cuando le pongan en el control remoto 8.1 se detenga y nos puedan ver y escuchar en televisión abierta en el Valle de México. Ya se encuentra con nosotros una amiga que me da mucha emoción recibirla. Es un gran honor, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, quien no se guarda nada. Y le voy a pedir que le entre sin miedo. Doctora, me da mucho gusto saludarla. No, pues muchas gracias, Vicente, como siempre, encantada de la vida. Oiga, y vaya que sí hay temas importantes. Antes de entrarle al que habíamos hablado, llegaron las madres de esta caravana, de muchas caravanas centroamericanas que llegan a nuestro país, de señoras que buscan a sus seres queridos desaparecidos por nuestro país, que es, creo, el rostro más dramático de esto que muchas veces se minimiza, se desconoce incluso en México. Sí, yo creo que fue muy sorpresivo lo de la caravana del año pasado, pero realmente el antecedente fuerte, la historia importante que tiene que ver con transitar por México, es esta historia de las madres centroamericanas que se han organizado y que vienen desde hace ya casi 10 años, Vicente, buscando a sus hijos en este ciclo que se repite y se repite cada año. Es dolorosísimo, pero también hay historias felices, porque en este tránsito han logrado encontrar algunas a sus hijos y otras pues insisten, y ese acompañamiento yo creo que es parte de lo que se tiene que visibilizar mucho más en nuestro país, porque es increíble que algo que es muy conocido en muchas partes del mundo, porque es una experiencia que ya se ha filmado, ya se ha documentado de varias maneras, y creo que es importante que los mexicanos lo sepamos. Y dejémonos de hipocresías también, porque muchos dirán, bueno, se lo buscaron por venirse al norte y si desaparecieron, pues qué mala onda. Pero también tenemos a muchas madres, a muchas familias buscando a sus desaparecidos mexicanos en el desierto, en el río. O sea, que no se sienta la gente ajena a este dolor. No, yo creo que si hay un tema en este país, Vicente, o sea, la economía, la situación, digamos, de la vialidad, de la migración en sí, pero el tema más importante en este país es el tema de los desaparecidos. Y dar cuenta sobre este tema, y afortunadamente tenemos gente muy capaz y que está haciendo, digamos, por lo menos una presencia muy digna para hacer frente a lo que es realmente el flagelo más duro que tenemos en el país, y pueden ser centroamericanos, pueden ser mexicanos de cualquier región del país, pero hay una cantidad de gente que no sabe en este momento dónde está su ser querido, y no importa si pasan 1, 2, 10, 20, 40 años. Mira, con la gente que vivió la tragedia de la Guerra Civil Española hace 70 años, todavía los hijos, los nietos o quien quede sigue buscando, porque esa necesidad de saber qué pasó queda en el recuerdo, aun cuando pues pudieras pensar que alguien falleció. Entonces esta gente no va a cejar mientras no tenga la oportunidad de por lo menos saber cómo cerró ese ciclo. Y usted sabe, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones en Sin Censura, que a mí me pueden decir lambiscón de López Obrador, y ya sabe todo lo que me dicen, pero la realidad es que yo soy muy crítico también de este gobierno en este tema. Sí. Y el hecho de que yo pueda decir, yo también quiero una transformación en México, no me hace cerrar los ojos. Hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador le tiraron la bolita, le dijeron, oiga, a los héroes vivientes es una mentada de madre que cuando regresen les cobren por su carrito, les cobren por pasar, les cobren. Y me sorprendió que el presidente se sorprendió, parece trabalenguas, me sorprendió que el presidente se haya quedado así como, a ver, mañana que regrese Margarita Ríos Fajard, la directora del SAT, y que regrese el del Instituto de Migración, para que nos den respuestas de esto, porque el presidente verdaderamente creo que se conmovió y se movió por esto que le planteaba. Creo que fue Marco Olvera, reportero independiente. Fíjate que es muy duro, porque hay una cierta historia que tiene que ver con los mexicanos que regresan al país y que tienen una situación excepcional en estas fiestas navideñas, sobre todo, y también en Semana Santa, y que se ha instrumentado ya un programa muy exitoso en un nivel.
pero la realidad es que también es una extorsión, es un manejo, es un aprovechamiento de los paisanos que regresan, pero también justamente de las autoridades que al final de cuentas, aunque han hecho un programa, el famoso programa paisano que durante tanto tiempo ha funcionado, creo que el hecho mismo de que el presidente, que él no conoce tanto del tema migratorio, digamos que yo creo que se ha ido enterando mucho más. Y es una crítica constructiva para que luego bueno, no empiece, ¿no? Bueno, y además esto no es exclusivo de del gobierno de la Cuarta Transformación, lo venimos arrastrando por mucho tiempo. Esperemos que las críticas constructivas hagan que cambien las cosas. No, incluso yo te diría, en México hay muy poco conocimiento del tema migratorio, o es una cuestión coyuntural, como ocurrió que además lo levantó el tema de Donald Trump. Si no fuera por Donald Trump, el tema no pasaba a primeras planas como ocurrió. Entonces, no, el tema migratorio no es conocido en nuestro país y de repente hay momentos en que surge y claro, luego otra vez vuelve a bajar la ola. Oiga, entonces, por eso es importante a mí lo que me parece una grosería para nuestros héroes vivientes es que sabiendo que vienen por Navidad, obviamente vienen con regalos y les dicen, pues te pasaste de tus $300 y de esto vas a pagar impuestos. O cuando son deportados, oye, pues vengo con mi carrito, vengo con mi menaje, mi colchón, lo que sea. Tienes que también pagar. Dices tú, pues ¿cuáles héroes vivientes? No, es que hay mucho abuso, mucho desconocimiento incluso de la economía estadounidense, ¿no? Es parte también de esta forma de acabar, digamos, usando la ley discrecionalmente, pues se acaban beneficiando redes que, bueno, hay que decirlo como es, Vicente, y ha sido así. Mira, yo desde que era jovencita, así era cuando íbamos a Chihuahua. El regreso estaba plagado de extorsión de funcionarios. Entonces, qué bueno que el presidente se entere, porque desafortunadamente, hasta que él no pega un grito, no empieza a moverse este tipo de cosas que muchos tenemos la experiencia personal o porque la hemos estudiado, porque la conocemos, que así ocurre cada año. Este año sería muy interesante ver cuál es la reacción de las autoridades y qué reportan los mexicanos que regresan, que además votaron de una manera aplastante a favor de este cambio. Voy a decir algo que espero no se vayan a enojar los aduanales, pero los estamos guachando, dicen en Estados Unidos, los estamos viendo, no sean hojaldras con nuestra raza, que mucho les costó comprar sus regalitos para su gente, para sus familiares, como para que ustedes malandros, no todos, se queden con una mochada, con una tajada. Y hablando de estas cosas, en la Ciudad de México pasó algo que yo lo leo como una desgracia. Por ahí una diputada de la Ciudad de México se le ocurrió que era buena idea echar atrás lo de la diputación migrante. No, creo que siguen los políticos queriendo tratar al mexicano que está en Estados Unidos, en este caso al chilango, como ciudadano de segunda, doctora. Mira, es muy lamentable porque avanzamos mucho en muchas cuestiones en términos de inclusión, para generar todo un ambiente que permitiera que los mexicanos que radican en el exterior, y yo te lo digo, no es de hace un año ni de dos, llevamos por lo menos casi 2 décadas en una lucha que ha ido conquistando espacios y no a una persona, no un movimiento, no un grupito. Muchas generaciones y muchos grupos han dado un paso por un lado y por el otro. Entonces, hay gente que no conoce esta lucha y que simplemente la descalifica porque le parece que no es el momento, porque no votan tantos como yo quisiera, que por cierto, votaron más mexicanos en el extranjero que los que votan por los plurinominales, que no los vota nadie. Entonces, digamos… ¿Me estás oyendo, Ochoa Reza? ¿Me estás oyendo, Josefina Vázquez Mota? Por cierto, ¿a qué hora nos vas a dar cuenta, Josefina? Honorable senadora plurinominal del PAN, cuenta sobre los 1,000 millones que te dio Peña Nieto para los migrantes y te hiciste como que la Virgen te habla. Pero perdón, doctora, por interrumpirte. No te preocupes, porque justamente también esta diputada es plurinominal, Leonor González Otegui, y justamente es muy interesante porque lo que ocurre es que convoca y hace una iniciativa. Pero esta diputada es Otegui de la Ciudad de México. Es del Partido del Trabajo. Es actualmente el Partido del Trabajo, hasta hace un año del PRI. Ese es otro tema. A ver, y voy a pedirle a la gente de Morena que si algo, porque yo soy muy mal pensado, pero si los de Morena algo tienen que ver con esta decisión de echar abajo lo de la diputación migrante, tengan los pantalones y den la cara. Porque por ahí me he enterado de cada cosa
¿Que para qué te cuento, doctor? No, cuenta, porque aquí el punto interesante. Cuenta. Bueno, digo, para que nos Éntrale entendamos. sin miedo. Exacto. Tú, Vicente. No, porque aquí lo interesante es que ella dio la cara. Es como que la que está sacando pecho, ¿no? ¿Y por qué? Pues tírenle todos a la diputada y tirémosle a la diputada porque ella es la que encabezó. Pero la realidad es que de 42 votos, la mayoría pues sí son de Morena, que son los más beneficiados por el voto chilango desde el extranjero. Ese voto que los apoyó. Entonces, el no permitir que avance una figura de diputación migrante, que es un paso incipiente, Vicente, al final de cuentas son de estos pequeños pasos que también te lo voy a decir, ni siquiera es una novedad. En varios estados del país ya hay diputación migrante y realmente lo que pasa es que la Ciudad de México está a la saga. Un paso se buscaba. ¿Ya se echó para atrás? Bueno, lo derogaron hoy, claro, vienen otros procedimientos de tipo judicial que pueden impedir que se, digamos, que se quite del todo. No, pero los políticos, los que deberían de tener la voluntad, Sí. se lo pasaron por el arco del triunfo. Votaron de manera abrumante para derogar esa figura, ¿no? Entonces, aquí Qué el punto, poca, qué poca. Sí, pero mira, ahí es donde yo digo, y incluso yo en el Twitter les decía, miren, yo con mucho gusto, gratuitamente, por supuesto, ofrezco un curso express para que tengan conocimiento del tema migratorio, Vicente. Lo repito, sabemos el lugar común, la cosa muy generalizada, pero no las coordenadas básicas que permitirían que realmente la gente vea el tema de una manera distinta. Ah, no, y si a algún loco como Vicente Serrano se le ocurriera decirle a los chilangos en el extranjero, boicot por culpa de estos personajes, para verme elegante, dirían, uy, el antimexicano, No, el vendepatrias, ¿no se merecen nuestros héroes vivientes, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, votar y ser votados? Dejémonos de... No, pero espérate tantito. Lo peor de todo es que inicia esto justo en el contexto en el que ayer el presidente recibe a esta ejecutiva del Banco Español y está celebrando el hecho de que se ha dado un paso muy importante y hay que celebrarlo, en el que se empiezan a regular de manera diferente, por lo menos de ese banco. ¿No les cobran cargos o...? Bajaron el monto del pago de remesas. Por remesas, ¿no? por Que de enviar por sí, remesas. ya de por sí, imagínate pagar por enviar, ¿no? Bueno, pero este es un tema de los bancos de por sí. Pero entonces, en un momento en que justo toma el tema el presidente y ahora con lo que estás diciendo de también en la mañana, es un tema que aunque no lo hubiera tenido el presidente en el radar de su vida, vamos a decirlo, pues es un tema que lo alcanzó, que lo ha hecho suyo, tiene una narrativa, pero lo interesante es que en estos 2 días el tema está ahí y por el otro lado la patada. La patada del Congreso de la Ciudad de México, la ciudad, espérame que lo diga, progresista, santuario, humanitaria, refugio. ¿Por qué? Porque nos creemos eso los chilangos, Vicente. Y entonces da mucha pena ver un escenario en el cual no se avanza, sino que se echan para atrás. Y los argumentos son horribles, mejor ni los digo. ¿No? Te no prometo. votan, son caros, no, realmente no vale la pena y además es, digamos, irrelevante para la ciudad. Te prometo una cosa, doctora, que esto sea una constante. El tema tiene que ser una constante porque lo conocemos tú y yo, porque poco lo conocen otros periodistas que se paran el cuello, porque poco lo difunden otros medios de comunicación. Te pido, por favor, que sea la primera de muchas oportunidades para que nos acompañes aquí en Éntrale sin miedo en la octava. No, hombre, encantada, porque yo creo que es importante, porque eso implica entender que México no tiene una geografía delimitada, sino que somos un país pues transnacional, como lo decimos tanto. Y el que no lo entienda, le puede dar clases gratuitas. O ir a mis clases y con mucho gusto. Aquí estoy para servirles, con mucho gusto lo debatimos. Eso sí, sin amenazas de muerte, por favor. Voy a la pausa, regreso.